Hola Santi, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, hola Santi, ¿me escuchas? Buen Hola, día, dígame, ¿qué tal? ¿Me escuchas tú? ¿cómo estás? Bien, gracias. Esperemos unos minutitos más que se unan más personas e iniciamos, ¿te parece? Ya listo, yo estoy no hay ningún problema. Chévere, gracias. Ok, Deja el rol de presentador para que puedas proyectar tu diapositiva. listo, no hay ningún inconveniente, aquí estamos. Bien, Santi, ¿podemos iniciar? Ya, entonces, ¿sí se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ok. Bien, Entonces, empecemos con la bien. charla sobre el Sí, te tema voy a de... presentar, permíteme, te presento, ¿te parece? Primero, bueno, darte las gracias, Ya, dale, Santi, dale, dale. por siempre apoyar las iniciativas que tenemos en la organización. Realmente tu aporte es muy valioso para nosotros como organización y tú pues siempre has sido un puntal en lo que hemos venido haciendo como organización y ahora pues apoyando esta iniciativa de Unidos por Ecuador, en donde tenemos el objetivo de apoyar a la fundación de Carla Morales, que viene haciendo un trabajo, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces nos hemos unido a varias organizaciones, entre ellas APSEA, que es una organización internacional que tiene capítulo Ecuador, que ve también temas de seguridad integral. Está también State Consulting, ¿sí? Una empresa privada que ve temas de transformación digital y que ha apoyado pues con todo el tema también logístico. Y está también pues este evento es gracias también a Espinosa Velarde, abogado, Cristian, que fue quien pues de alguna manera también nos convocó y estamos acá pues apoyando esta iniciativa. Quiero agradecerles a todos por su presencia, también recordarles que por favor pues hagan sus donaciones de la Fundación de Carla. En transcurso de las charlas vamos a estar poniendo, vamos a estar enviando las cuentas en donde ustedes pueden aportar. Esa es una iniciativa privada, no es una iniciativa que tiene algún interés en particular, sino únicamente, o digamos así, sí tiene un interés y es el de colaborar con la sociedad, sobre todo con nuestros queridos hermanos de Guayaquil. En este día o en este momento, pues nos acompaña el doctor Santiago Martín Acurio del Pino. Santiago es abogado y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él es especialista en Derecho Penal también por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es egresado de la maestría de TIC aplicadas a la enseñanza y la educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, fue juez también de la Corte Provincial de Justicia, de la Sala Penal desde el 2013, fue jefe departamental del Consejo de la Judicatura en Quitumbe, jefe de investigación de flagrancia de la Fiscalía, jefe de investigación y análisis forense de la Fiscalía General del Estado también, y fue el pionero, digo yo, siempre digo que Santi fue uno de los pioneros pues en estos temas de informática forense, en los temas de informática legal.
Santi tiene una trayectoria bastante dilatada en el campo de las tecnologías de la información y siendo abogado, pues Santi ha trabajado mucho de la mano con el sector de la tecnología y ahora pues mucho de la mano con el sector de ciberseguridad. Bienvenido, Santi, y gracias a todos por su asistencia. Gracias, Gabriel, por tu introducción a este webinar que estamos realizando, que es justamente en apoyo de algunas organizaciones que nosotros como Asociación Ecuatoriana en Ciberseguridad estamos apoyando, y en este tema, bajo lo que nos está sucediendo, la pandemia del COVID-19, nos toca más que esforzarnos entre todos los que estamos aquí luchando porque este Ecuador salga adelante y podamos superar esta crisis. Bueno, la charla básicamente era la evidencia digital en el proceso judicial ecuatoriano. Entonces, por eso empezamos con el tema de la informática forense, que es la presentación del día de hoy. ¿Qué vamos a ver nosotros en este momento? Primero, una introducción a esto. Entonces, es la forma de cómo se pueden manejar, en este caso, las investigaciones cuando tenemos equipos informáticos, como sobre todo en este momento casi todo el mundo estamos haciendo algún tema de teletrabajo. Esto ha masificado el uso de las tecnologías de la información a la comunicación. Entonces también en estos tiempos hemos visto que existe muchos también ataques contra la infraestructura y cómo recuperar, por ejemplo, en este caso, cómo podemos recuperar esa información digital o electrónica de esta clase de equipos cuando se está manejando una investigación de un posible ataque, en este caso informático, o que puede generar un delito informático. Entonces, la idea aquí o la problemática es cómo instrumentalizar un procedimiento, un método adecuado para realizar esto, cumpliendo con la premisa de siempre respetar, en este caso, primero el debido proceso y segundo, las prácticas internacionales reconocidas para esta ciencia. Entonces, por eso es necesario tener un poco de definiciones. Entonces, las evidencias son lo que nosotros utilizamos, en este caso, para evidenciar qué ha sucedido o qué no ha sucedido alguna situación. Entonces, tenemos ahora la evidencia digital, que es la evidencia que recogemos en dispositivos de almacenamiento digital, o la evidencia electrónica, que es la que les recogemos de elementos o instrumentos electrónicos. En Estados Unidos hacen como decir así, le ponen como sinónimo evidencia digital como evidencia electrónica. Nosotros aquí hacemos la diferencia que la evidencia digital es la que está necesariamente almacenada a un dispositivo de almacenamiento digital, sea esto un disco duro, sea un disco, vamos a decir así, una memoria flash, un disco dentro de un teléfono celular, y una evidencia electrónica podría ser la información que se recupera, por ejemplo, de los cerebros de los carros, de los autos. En definitiva, de acuerdo a Evan Casey, son campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recogidos y analizados usando técnicas y herramientas especiales. Eso sería la evidencia digital. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué clases de evidencias tenemos nosotros? Tenemos una evidencia que es constante o persistente, de la que, por ejemplo, podemos tenerla en el disco duro, sea, vamos a decir así, que en un disco, en un CD, en un Blu-ray. Esa es una evidencia constante. ¿Por qué? Porque esa evidencia va a estar ahí grabada en ese disco, en ese medio magnético, y no va a desaparecer cuando la computadora sea apagada, como en este caso esta presentación, que ahora yo la tengo almacenada en mi disco duro, pero se está este momento ejecutando en la memoria RAM de mi computadora. Entonces, la otra es la información volátil, la que desaparece en el momento que nosotros, por ejemplo, apagamos la computadora. Entonces, esa evidencia puede ser importante porque ahí puede haber rastros, puede haber indicios de la actividad que se estuvo realizando en el equipo informático o que se estuvo ejecutando, y eso le va a dar al investigador de ataque o quién está perpetrando una clase o tipo de ataque. Entonces, por eso es necesario esta evidencia recogerla de la manera más inmediata. Asimismo, hay que tener en cuenta
de por qué necesitamos evidencia. Necesitamos evidencia porque eso es lo que va a sustentar o sea, si se inicia un procedimiento judicial, necesariamente toca practicar la prueba. Entonces, ahora, con esta masificación del uso de las tecnologías de la información a la comunicación, es necesario que se tengan justamente estas evidencias para justificar nuestros acertos, en este caso, sea nuestra denuncia, nuestra acusación particular, sea nuestra demanda, necesitamos tener estas evidencias y las evidencias, en este caso de tipo digital, son las que ahora son las que más podemos encontrarlas a disposición, porque como digo, ahora todo el mundo está usando nuevas tecnologías y se generan cantidades ingentes de información que puede servir como prueba de un acto ilícito o de alguna demanda en materias no penales. Por eso es necesario la evidencia. Y después, como digo, es necesario, o sea, hay que tener en cuenta la problemática que puede surgir con esta clase de evidencia, ¿no es cierto? Que la primera situación es la manipulación. ¿Puede un juez estar completamente seguro de que el mensaje de datos que se le muestre no ha sido manipulado por el receptor? Y luego viene la volatilidad. ¿Se puede borrar, perder, alterar o cómo llevar este mensaje de datos a un proceso con garantías de que no ha sido manipulado ante un tribunal de justicia? Ahí es donde entra la informática forense y los procedimientos o técnicas digitales forenses para asegurar este tipo de evidencia. ¿Qué más tenemos? Que esto, como digo, la necesidad de la prueba. Necesitamos prueba para desvirtuar justamente la afirmación de lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Necesitamos la prueba porque esa es la parte importante de un proceso judicial. En el juicio es donde se practica la prueba y donde puede, en este caso, determinarse la responsabilidad o no de una persona o de una demanda en materias, como digo, no penales. Entonces, en materias penales, la prueba lo que requiere dos cosas: comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad penal de la persona procesada. ¿Y qué más requiere la prueba? Necesita generar la convicción en el juzgador más allá de toda duda razonable. En materias no penales, en este caso se rige por el Código Orgánico General de Procesos, en este caso quien alega tiene que probar. O sea, no solo falta por ejemplo, poner una demanda, ya, o hacer una exposición de lo que ha sucedido, sino que también hay que hacer, en este caso, que no solamente las pretensiones de las partes prosperen, no basta con relatar los hechos, sino que hay que desplegar la actividad probatoria necesaria para poder, en este caso, acreditar la veracidad del relato fáctico que se expone. Eso dice el Código Orgánico General por Procesos. Entonces tenemos que el medio de prueba, mensaje de datos, el mensaje de datos o contenido digital es un medio probatorio. Esto nos viene a decir que el medio probatorio es el camino que elige la ley, en este caso, el procedimiento para ingresar el objeto de prueba al mismo. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General por Procesos, destinan que los mensajes de datos o contenido digital sea prueba documental. Por tanto, se deben utilizar las reglas de la prueba documental para ingresar este objeto de prueba, en este caso, este mensaje de datos. Ese es el medio probatorio. Entonces, tenemos lo que dice la Ley de Comercio Electrónico, el artículo 53, el 499 y 500 del COIP, el 202 del Código Orgánico General por Procesos, el artículo 147 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico. Entonces, ¿cómo se valora los mensajes de datos? La primera forma es como medio de prueba. Entonces, como medio de prueba es, en este caso, como un documento capaz de comunicar algún tipo de información que nos va a servir para el proceso. Entonces, el documento hace fe de esa información a través de su presentación en la etapa probatoria. De eso hay un procedimiento tanto en el Código Orgánico Integral Penal como hay un procedimiento en el Código Orgánico General por Procesos.
Y como objeto de prueba es como un hecho material objetivo, que sirve para comprobar ya sea la materialidad de la infracción o la responsabilidad de la persona procesada en materia penal, cuyo reconocimiento, procesamiento y análisis se debe efectuar mediante la aplicación de técnicas digitales forenses, las mismas que deben ser aplicadas por una persona experta para finalmente ser valoradas por el juzgador. Eso sería como un objeto de prueba. Entonces, la admisibilidad de la evidencia tiene que primero pasar por establecer un procedimiento de operaciones estándar. ¿Qué es un procedimiento de operación estándar? Es el procedimiento con el cual se recupera el contenido digital o el mensaje de datos. En el Código Orgánico Integral Penal es del artículo 500. Ese es lo que en este caso nos va a dar el procedimiento. Luego se dice los cumplimientos de los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? Los principios básicos de la informática forense, que tiene que ir por lo menos 2 personas a la escena del delito, que esas personas no pueden alterar el mensaje de datos, tienen que recuperarlo a través de técnicas digitales forenses, que la recuperación de ese mensaje de datos tiene que garantizar la integridad, que se tiene que garantizar la cadena de custodia, que no se puede en este caso analizar directamente la evidencia, quien lo hace tendría que tener justificación para hacerlo y los conocimientos para el mismo, y que todo el mundo tiene que cumplir los principios básicos de la informática forense. Luego también tenemos el cumplimiento de los principios constitucionales o los derechos del debido proceso, para que no se genere lo que se llama el fruto del árbol envenenado, no haya violación al derecho a la intimidad, a la correspondencia, al secreto de las comunicaciones, y finalmente seguir el trámite legal, el trámite que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico Integral por Procesos. Así se hace la admisibilidad de la evidencia. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales de la prueba documental en caso de materias penales? El 499 nos indica que se deberán seguir las siguientes reglas. El numeral sexto podrá emitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme con las normas de este código. ¿Qué es entonces el contenido digital? El contenido digital está definido en el artículo 500. Entonces, aquí hay que ver que empieza diciendo que el contenido digital es todo acto. Ahí hay un error por parte de la redacción de este artículo donde no tenía que decir todo acto, sino todo dato informático que representa hechos, información, conceptos de la realidad, almacenados o procesados por cualquier medio, en este caso informático, que se presta a su tratamiento y que están asegurados en un equipo tecnológico. También podemos ver la definición que trae la Ley de Comercio Electrónico en su glosario de términos sobre lo que es el mensaje de datos. Entonces, el contenido digital, la primera cosa que hay que tener en cuenta, que para su análisis, valoración, recuperación y presentación, se tiene que hacerlo a través de técnicas digitales forenses. O sea, quien recupera, quien almacena, quien preserva ese contenido digital, necesariamente tiene que ser a través de técnicas digitales forenses. Entonces, no nos dice la ley que tiene que ser un perito, pero por la definición, en este caso de técnicas digitales forenses, necesariamente tiene que ser una persona que sepa lo que está haciendo y tiene que después de eso justificarlo, porque si él hace un peritaje, necesariamente los peritos tienen que dar su testimonio en la correspondiente audiencia de juzgamiento para justificar su informe. Entonces, no es necesariamente solo con el informe ya se comprueba el hecho, sino que también es necesario el testimonio experto. Este artículo 500 nos habla que cuando el contenido digital esté almacenado en sistemas o memorias volátiles o equipos tecnológicos que formen parte de infraestructura crítica público-privada, esa recolección se debe hacer en lugar y tiempo real, o sea, tiene que hacerse en sitio. Es una adquisición que se tiene que hacer, como quien dice, en vivo y en directo, una live acquisition, como manifiestan algunos técnicos en inglés. Entonces, para que necesariamente se preserve su contenido, se generará cadena de custodia y automáticamente también se tiene que generar la integridad de los mensajes de datos. Para eso se utilizan los códigos de integridad
o también llamado las funciones hash, que vamos a hablar más adelante. Pero entonces, hablamos de infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica? Porque no está definido eso en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, la infraestructura crítica es una administración, servicios básicos, instalaciones, redes de información, instalaciones en el espacio, todo lo que tiene que ver con cuestiones nucleares, temas de almacenamiento de redes, temas de telecomunicaciones, energía, salud, transporte de aeropuertos, temas de alimentación. O sea, hay un montón de componentes que tenemos dentro de lo que sería infraestructura crítica. Y hay que referir que es infraestructura crítica pública y infraestructura crítica privada. Entonces hay que siempre tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la norma manda a que esa situación, esa evidencia, ese contenido digital se tiene que recuperar en vivo, o sea, se tiene que ver en el sitio y en el lugar y en el momento. Entonces, la persona que tiene que hacer eso tiene que saber cómo recupera esa información, cómo recupera ese contenido digital. Porque si no lo sabe, puede terminar generando un problema, puede dañar la evidencia, puede comprometer la evidencia. Entonces, por eso es necesario que la persona que haga eso sepa, sea un experto en hacer ese tipo de recuperaciones o ese tipo de situaciones cuando estamos hablando de memorias volátiles o información volátil o información que se esté guardando en la infraestructura crítica pública o privada. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Que en ese tiempo hay que necesariamente, como digo, la persona tiene que saber, o sea, tiene que tener el conocimiento básico para poder, por ejemplo, descargar o sea, tener que hacer una revisión pormenorizada de, por ejemplo, si es un servidor, cómo ese servidor está funcionando, si es que vamos a decir así, el arreglo de discos, tiene un arreglo en particular, cómo se recupera la información, qué información es la que requiere, va a también determinarse dependiendo del tipo penal que estaba investigando o la información que se requiere mantener o preservar. Entonces, por eso hay que necesariamente la persona que tiene que saber y es parte del debido proceso que se lo haga en ese lugar y en tiempo real, porque si no se lo hiciera, podría haber una violación del procedimiento y eso automáticamente podría evitar que esa evidencia recuperada sea presentada en un proceso judicial, porque la pueden en este caso impugnar, pueden pedir su exclusión probatoria por violación de trámite o por violación al Código Orgánico Integral Penal, en este caso el procedimiento que se describe ahí. Por eso es necesario que cómo se hace ese tipo de cosas. Entonces tenemos un manual, en este caso del Sistema Especializado Integral de Investigación y Investigación Legal, que me dice cómo se debe recuperar, por ejemplo, la memoria RAM, cómo se lo debe hacer a través del acoplamiento físico de un intervalo USB para poder, en este caso, hacer el volcado de memoria. Para eso, la persona tiene que utilizar un software forense el cual debe estar previamente, como quien dice, programado para poder hacer ese tipo de situaciones y evitar en este caso que se contamine la escena, que se altere el dispositivo de almacenamiento, que no exista cualquier indicio que me indique a mí que pudo haber una alteración de la evidencia. Por eso hay que tener en este caso cuidado en hacer este tipo de situaciones. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? La volatilidad de la información. La volatilidad de información, entonces ahí podemos utilizar en este caso lo que se ha denominado el orden de volatilidad. O sea, el orden de volatilidad es una lista de lo que se podría recuperar y que se debe recuperar lo más rápido posible. Este orden de volatilidad, en este caso, podemos ver, hay una norma técnica sobre esto, que es la 3627, la RFC, que nos indica cuál es el orden de volatilidad. Entonces son los registros del contenido del caché, tabla de enturramiento caché de PEM, estadísticas del kernel, la misma memoria, cómo está el sistema, en este caso la información temporal, las bitácoras del sistema, cómo se encuentra, en este caso, la topología de red, la instalación física y finalmente los documentos. ¿Ya? Finalmente los documentos. Ese sería el orden de volatilidad. Hay que también tener en cuenta la cadena de custodia y la integridad. Aquí hay un error que tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal, porque dice que al contenido digital se le va a aplicar cadena de custodia.
no se puede aplicar cadena de custodia a la información, porque es información. La cadena de custodia se aplica a los elementos físicos, que de acuerdo al principio de mismicidad, una cosa es igual a sí misma y diferente de las demás, pero es una cosa corporal que se puede aprender. Entonces, sobre, en este caso, los dispositivos de almacenamiento, sean vamos a decir así, discos duros, teléfonos celulares, DVDs, Blu-ray, se puede en este caso entrar en cadena de custodia porque son elementos físicos. Entonces no se puede generar cadena de custodia sobre el contenido digital. Sobre el contenido digital lo que se genera es un código de integridad. Se garantiza su integridad a través de la aplicación de una función hash, como lo menciona el artículo 7 del reglamento de la Ley de Comercio Electrónico y Mensaje de Datos, que dice que para garantizar la integridad de un mensaje de datos se debe utilizar firma electrónica. El código de integridad es una firma, una especie de firma electrónica. Entonces tenemos aquí el contenido digital en medios no volátiles. Entonces, cuando son medios no volátiles, el investigador, en este caso, tomando todas las medidas y usando las técnicas digitales forenses, puede llevarse el dispositivo de almacenamiento al laboratorio y en el laboratorio examinarlo y generar también el código. O sea, en este caso, si se hace se lleva, por ejemplo, un disco duro, se lo lleva al laboratorio, automáticamente ese disco duro se deberá obtener una imagen para trabajar sobre esa imagen, y a esa imagen se le aplicará el código de integridad para después seguir preservando esa evidencia y poder hacer los análisis correspondientes. ¿Qué más nos dice la norma? Que, por ejemplo, cuando se esté haciendo esto, cuando se esté en la escena del delito, parte del trabajo que tiene que hacer el técnico que está ahí recuperando el contenido digital es que se tiene que tomar fotografías del lugar para hacer en este caso el registro, identificar inventariar cada objeto, la fijará su ubicación física, tomará fotografías y una serie de situaciones que también ayuden posteriormente al investigador a hacer, por ejemplo, la reconstrucción del hecho, para reconstruir lo que pasó y puede hacerse una reconstrucción, aparte de que el mismo Código Orgánico Integral Penal permite, en este caso, el reconocimiento del territorio digital. Eso lo menciona el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el territorio digital, de acuerdo a un reglamento emitido por la Fiscalía General del Estado, sería toda esta información que se generen en servidores y en sitios que se encuentren, en este caso, conectados y que se encuentren aquí en nuestro país, al cual se le permite generalmente hacer este reconocimiento. Luego tenemos que el procesamiento tiene que necesariamente hablar de los medios, los elementos físicos relacionados con los dispositivos, en este caso digitales, o de transmisión, generalmente tienen que ser preservados y recolectados, y ahí sí mantener la cadena de custodia. Tienen que estar identificados. Entonces, esto es lo que necesariamente se tiene que utilizar para este tipo de situaciones. ¿Qué más tenemos en el procesamiento? Tenemos que, de acuerdo a este manual del Sistema Especializado de Investigación Medicina Legal, tiene que hacer una fijación digital cuando los dispositivos electrónicos estén funcionando y cuando los dispositivos electrónicos estén apagados. Lo que no nos dice esto es que ¿qué pasa? Porque hay que aplicar la regla del encendido y el apagado. Si está prendido, no lo apague, y si está apagado, no lo prenda. Si está prendido, ¿por qué no se lo debe apagar? Porque puede haber información que ese momento se esté generando. Entonces es necesario analizar esa información que, como ustedes saben, es una información de tipo volátil, por tanto hay que poderla recuperar de forma inmediata. Y cuando está apagado, ¿por qué no se lo debe prender? Porque si se lo prende puede automáticamente generar una clave de acceso, y al momento de que no se pone la clave de acceso se puede bloquear el sistema, y eso puede generar, por ejemplo, que se cifre o se encripte la información, y eso después haría más complicado el trabajo del investigador. Por eso hay que tener en cuenta esa serie de técnicas o procedimientos que se deben llevar a cabo. En resumen,
¿Qué se tiene que hacer? Capturar imágenes de datos precisas, realizar notas detalladas, fechas, horarios, minimizar cambios en los agentes externos, realizar en este caso primero la recolección antes del análisis. Primero se los recoge y luego se los analiza. Ya, recoger la información según el orden de volatilidad y cada dispositivo puede ser recogido de manera diferente. Todo esto aplicando las técnicas digitales forenses, en este caso que estén a disposición de la persona que está haciendo esta recolección. Personas o personas, porque puede haber un grupo, en este caso, que haga este trabajo. Entonces, porque siempre se recomienda que sea más de 2 las personas que trabajen en esto. O por lo menos 2 tienen que ser las que recuperen, en este caso, el contenido digital. Porque siempre se tiene que 2 cabezas piensan más que una. Entonces, siempre por lo menos 2 personas son las que hacen este tipo de cosas. Puede haber más personas, pero se recomienda que el mínimo es 2 personas. Entonces, aquí tenemos una metodología de análisis forense que va desde la identificación hasta la presentación. Entonces, todo eso es el procedimiento que se debe utilizar. ¿Y por qué necesariamente necesitamos una metodología? Porque esa metodología después puede servir para poder, vamos a decir, que una tercera persona pueda revisar el trabajo realizado, pueda replicar nuestros resultados, pueda ver lo que se llama la reexaminación del proceso y así poder garantizar el resultado que se ha hecho por parte de la persona que ha recuperado la evidencia digital, y eso es una garantía también del debido proceso porque se basa en el principio de contradicción, que se hace evidente en todo el proceso judicial, pero más evidentemente en la audiencia de juzgamiento. Entonces, ¿qué se necesita para lograr la admisibilidad de la evidencia digital? Necesitamos 2 cosas, 2 situaciones. ¿Ya? Entonces, la primera situación es el elemento de pertenencia. Debemos establecer que el mensaje de datos usado como evidencia digital fue localizado y recuperado del equipo informático del sospechoso y de un equipo informático perteneciente a alguien más. Entonces, como esto es sobre los equipos informáticos, aquí necesariamente hacemos referencia a la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque es básicamente la cadena de custodia nos va a garantizar la autenticidad de la evidencia o del indicio. En este caso, aseguramos sus características físicas, por eso se la embala, se le toma fotografías, se saca, en este caso, los números de serie, todo eso, ¿para qué? Para individualizar este dispositivo de almacenamiento, este dispositivo electrónico, donde encontramos, en este caso, la evidencia digital. Y el segundo hecho que hay que tomar en cuenta aquí es el continente y contenido. ¿No es cierto? Entonces, el continente son estos, el disco duro, el CD, el DVD, la memory flash, el disco duro portátil, ¿no es cierto? El pendrive. Ese es el continente. Sobre el continente se aplica la cadena de custodia. Sobre el contenido se aplica el código de integridad para garantizar su integridad. Entonces, aquí viene la segunda parte, el elemento de integridad. Debemos comprobar que el mensaje de datos usado como evidencia fue creado o originado en el equipo perteneciente al sospechoso, más allá de cualquier duda de que dicho mensaje fue puesto ahí por el equipo informático del investigador. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Es básicamente cómo se logra la admisibilidad. La admisibilidad se logra con la aplicación de los códigos de integridad, del valor hash y su comparación. Se verifica la integridad, o sea, es un error verificar la integridad de la evidencia digital, mensaje de datos, solamente a través de la cadena de custodia, a los elementos físicos. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento físico, pero hay que vincularlo a la información que estuvo en ese elemento físico. Entonces, sobre el elemento físico viene la cadena de custodia y sobre la información viene la integridad. Como digo, la solución es más simple. El código de integridad o hash es una función matemática, a partir de un cierto volumen de datos, deriva en una pequeña serie de datos o huella digital. Entonces, ese sería un código de integridad en MD5, ¿ya? En MD5. Entonces, ese código de integridad es el que me va a decir si la evidencia, en este caso recuperada de un dispositivo de almacenamiento, fue alterada, fue cambiada, así, porque alguna variación en esa información automáticamente sería detectada y podría, al momento de compararse los hash, estos no coincidir. Eso nos indicaría que esa evidencia fue alterada. Aparte de que se tiene un estampado de tiempo.
en el momento en que se recuperó la evidencia, también se pone la fecha y la hora en la cual esa evidencia fue recuperada por el perito, como digo, aplicando las técnicas digitales forenses. Entonces, la función hash es ya un término más completo, comprime los bits del mensaje a un valor hash de tamaño fijado, de manera que lo distribuye en los posibles mensajes uniformemente entre los posibles valores hash. Es una función matemática que permite comprobar la integridad. Entonces, generalmente se requiere o se recomienda que se haga con dos algoritmos. En este caso puede ser MD5, SH1, SH256, que sería lo óptimo para este tipo de situaciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una evidencia del caso Raúl Reyes, cuando alguna vez nosotros fuimos a recuperar esta evidencia de Colombia. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos la prueba número 31, que ustedes ven ahí, que es el disco duro, la CIE, con el número de serie, o sea, ese es el dispositivo de almacenamiento, y sobre ese dispositivo de almacenamiento se generó cadena de custodia. Sobre la evidencia número 31, que es este archivo Esperanza Enviados Doc, entonces, ese era un documento de Word en el cual se contaba en este caso Raúl Reyes contaba de las reuniones que tuvo con, en este caso, en ese momento, candidato a presidente de la República, nuestro querido Rafael Vicente Correa Delgado. Entonces, a ese archivo, que es la evidencia número 31, se le recuperó esa información de ese archivo y se generó un código de integridad que lo ven ustedes abajo, MD5 y la ruta completa. Entonces tenemos la pertenencia. ¿Dónde encontramos esa información? En este disco duro. ¿Cómo se garantizó esa información? A través del código de integridad, con la fecha de creación y la fecha de modificación del mismo y el día y en el momento en el cual se recuperó esa evidencia digital. Y eso después sería, en el caso nuestro, presentado como evidencia documental, que ya lo vamos a hacer más adelante para que vean cómo sería un ejemplo. Entonces, la admisibilidad de la evidencia. Cadena de custodia por un lado, elemento de pertenencia, sumado al elemento de integridad, la firma electrónica o el valor hash. Entonces, 1 más 2, tenemos la admisibilidad de la evidencia. Cuando ya la evidencia es admitida, pasamos en este caso luego a su valoración. Entonces, ¿para qué necesitamos esta evidencia? ¿Para qué necesitamos el código de integridad? Porque automáticamente ese código de integridad sacado en el momento que en el momento que tenemos el dispositivo de almacenamiento, se recupera ese contenido digital, para lo cual tenemos que tener una orden judicial, porque no es que se puede necesariamente, o sea, tienes solo que sea un delito flagrante en ese momento para que tú lo puedas ingresar directamente, pero siempre es necesario tener las órdenes judiciales del caso. ¿Por qué? Porque se puede limitar el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones. Entonces es necesario siempre tener una orden judicial que avale el procedimiento informático forense. ¿Por qué? Porque en este caso el código de integridad es como tomarle una foto en un homicidio, es lo que va, es como para decir aquí esto pasó esto y aquí está capturado el momento exacto y por tanto eso es lo que se necesita para justificar que esa evidencia no fue alterada, no fue ingresada o puesta ahí por el investigador y que fue obtenida del dispositivo de almacenamiento que le pertenecía a la persona que es responsable del hecho. Entonces, finalmente, como digo, hay que recordar que el contenido digital tiene que ser ingresado dentro de la audiencia de juzgamiento, como lo dispone el 616 del Código Orgánico Integral Penal. Misma disposición o similar disposición contiene el Código Orgánico Integral, Código Orgánico General por Procesos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si queremos poner un correo electrónico, entonces, ¿qué dice el 616? Que el contenido digital como prueba documental tiene que ser reproducido en la audiencia. Se reproduce en la audiencia, entonces no es necesario antes, por ejemplo, materializarlo. Porque, por ejemplo, hay casos en los cuales tú tienes los correos digitales impresos en el proceso. No es necesario materializar. Por eso está la norma del Código Orgánico Integral Penal y del Código Orgánico General por Procesos, que validan el contenido digital. Contenido digital porque está en ese formato digital. Entonces, tiene validez como tal. Por tanto, yo quiero presentar un correo electrónico, lo reproduzco en el momento de la audiencia. Pero entonces, quien ofrece esa prueba de correo electrónico, esa evidencia digital, ese contenido digital, tiene que acreditar
su origen. Entonces, ¿eso cómo se acredita de origen? Entonces, por ejemplo, si es un correo electrónico, eso tiene una persona que lo envió, un destinatario del correo electrónico y una persona que envió ese correo electrónico. Entonces, lo que yo necesito es que la persona que envió el correo o la persona que recibió el correo dé testimonio, ¿no es cierto? Dé testimonio. ¿Y quién también tiene que dar testimonio? Quien recuperó ese contenido digital, que va a ser el perito. Entonces, él también tiene que contarme ahí cómo recuperó el contenido digital y las técnicas digitales forenses que utilizó para su procesamiento. Entonces, necesariamente, primero se tiene que contar con la autorización del titular o destinatario del correo electrónico, o sea, con la personal, porque es una comunicación. Por tanto, es una comunicación privada que tiene que, si quiere estar ingresada en un proceso judicial, constar con la autorización, como digo, del titular o destinatario. Si no, tiene que haber una orden judicial correspondiente. O sea, que se interceptó ese correo electrónico o el juez ordenó su extracción. Pero tiene que necesariamente haber ese tipo de cosas porque así lo manifiesta el 475 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si no tenemos eso, esa evidencia puede ser excluida por violación al derecho a la intimidad, violación al secreto de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque toda prueba obtenida en contra de la Constitución simplemente no va a valer. Entonces, puede ser la tipificación, o sea, puede cometerse un delito, el 178, que es violación al derecho a la intimidad, o puede ser el 230, que se refiere a el delito de interceptación de comunicaciones sin tener orden judicial. Por eso hay que tener en cuenta esos elementos para su valoración dentro de la audiencia. Entonces, una metodología de análisis forense es básicamente esta: identificar, preservar, analizar y presentar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer en este tipo de cosas? La obtención de la evidencia digital tiene que hacerse sin alterar o dañar el dispositivo. Se tiene que verificar que esa evidencia es idéntica al original a través de los códigos de integridad. ¿Qué más tenemos que hacer? Se tiene que hacer en concordancia los principios de la ciencia informática forense, las mejores prácticas y estándares. Tiene que usarse herramientas probadas en la recuperación del contenido digital, ¿no es cierto? Usando también elementos correctos para embalarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un dispositivo de un teléfono. ¿Qué necesitas para tú llevarte un teléfono como evidencia? Necesitas tener una bolsa de Faraday para que el teléfono ingrese en esa bolsa. La bolsa de Faraday invita que reciba, en este caso, señal el teléfono y pueda ser, por ejemplo, manipulado desde afuera. O sea, yo podría, dependiendo qué clase de teléfono, yo puedo a través del internet hacer que se borre la información que son el teléfono, hacer muchas cosas. Documentar detalladamente lo que se ha hecho y cómo se ha hecho para que eso después pueda ser reexaminado, reevaluado por una tercera parte, otro perito puede ser, y si es un peritaje, este debe ser sustentado oralmente en la audiencia correspondiente. Entonces hay que tener en cuenta que la efectividad de la evidencia digital electrónica pasa por el respeto a la protección de datos personales, el respeto al derecho a la intimidad, el respeto al decreto de las comunicaciones, el respeto a la libertad de expresión. Y de ahí viene su utilidad, ¿no es cierto? Va a ser útil, entonces hay que tener en cuenta su finalidad lícita, la necesidad de recolección, la transparencia en la recolección y generalmente la proporcionalidad en la recolección. Esto nos genera que para que la prueba sea válida tiene que ser pertinente, tiene que ser útil, tiene que ser transparente y tiene que ser efectiva. Esa es la prueba que necesitamos en los procesos judiciales. Entonces, como conclusiones, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos como conclusiones? Primera conclusión que tenemos que tener en cuenta, como digo, la obtención. La obtención tiene que ser de manera legal. La evidencia tiene que ser auténtica, tiene que acreditarse su origen, cómo se llegó al objeto de prueba, cómo lo llegó eso después al proceso. Por tanto, hay que también probar el sometimiento de la cadena de custodia, el sometimiento a las técnicas digitales forenses y finalmente su grado de aceptación tanto científica y técnica cuando sea parte de informes periciales. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que la evidencia digital, el contenido digital, los mensajes de datos son, en este caso, medios probatorios, son medios probatorios que ingresan a través de prueba documental, tanto en el Código Orgánico General por Procesos como en el Código Integral Penal. Entonces es un medio probatorio. Entonces ingresan como tal, por tanto no es necesario
materializarlos. Si tenemos un certificado que es otorgado ahora digitalmente, tiene que ser mostrado y usado en el proceso de forma digital. El problema es que nosotros no tenemos un proceso digital, tenemos todavía un proceso escrito, entonces muchos jueces hacen o necesitan o requieren que esté escrito, o sea, impreso ese contenido digital, que es lo que sería en este caso desnaturalizar ese tipo de documentos que tiene una validez jurídica y, como digo, está reconocida en el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, 147 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 500 y 202 del Código Orgánico Integral Penal y del Código Orgánico General por Procesos. Gracias por su atención. Esta ha sido la charla del día. Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer. Gracias, Santi. Por favor, si tienen inquietudes, pues pueden hacernos a través de la opción de preguntas o por el chat. Hola. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Reynoso. Estoy escuchando la parte principalmente de la Ley de Comercio Electrónico. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que una evidencia digital se puede solamente presentar en la audiencia de un juicio. Sí. ¿Ya? O sea, la puedes utilizar en cualquier situación. O sea, el artículo 53 hace justamente que sea un medio probatorio en un proceso judicial, pero como también ahí está en el artículo 2, que es el principio de equivalencia funcional, que en este caso se le da el mismo valor jurídico a una instrumentación hecha de forma oral, de forma escrita, a una instrumentación que se hace a través de un mensaje de datos. Ya, porque por ejemplo, cuando se abre un correo electrónico en una audiencia, o sea, yo me pongo en ese momento, ¿no? Se abre el correo electrónico, en ese momento, ¿cómo se demuestra que que es válido el correo electrónico? Porque ahora existen muchas formas de falsificar correos. Entonces, de alguna manera, cuando se contrata un perito informático, el perito hace en su informe la validación de que realmente es un correo que se originó en tal lugar, se transmitió por tales lugares y llegó al destinatario o no llegó. Pero en este caso, si solamente se presenta en la audiencia, ¿cómo se hace para que se demuestre que realmente es un correo válido? Más bien, se podría invalidar muy fácilmente una prueba de esa manera. Lo que pasa es que, como te digo, aquí se tiene que hacer, no es solamente el correo. Entonces hay que tener a quien ofrece esa prueba, tiene que probar su origen. O sea, ¿de dónde vino ese correo electrónico? Entonces, tiene que necesariamente probar su origen. Entonces, ese correo electrónico tuvo una persona que lo originó y un destinatario. Entonces, si tú utilizas el correo electrónico de quien lo originó, tienes que tener como testigo a esa persona que diga, sí, yo envié el correo electrónico, ¿ya? O si tienes al destinatario del correo, yo recibí el correo electrónico. Entonces, tiene que hacerse también la recuperación del contenido digital. Entonces, la recuperación del contenido digital se hace a través de técnicas digitales forenses. Entonces, eso lo hace el perito. Entonces, el perito también tiene que dar su testimonio y decir, a ver, ¿cómo recuperó usted el correo electrónico? Lo recuperó de la bandeja de la persona destinataria, se hizo una investigación sobre las cabeceras técnicas, toda esa serie de para comprobar esa situación se lo hace frente al juez. Estamos en la etapa en la cual, por inmediación y contradicción, la prueba se presenta ante el juez o tribunal y ellos son los que ven y median la situación, y ahí se podría dar el tema de la contradicción, el contrainterrogatorio de lado y lado, para acreditar qué pasó con este correo. Por eso es necesario hacer todo este caso previo a eso. Ya, una pregunta entonces. Para presentar una evidencia digital, en este caso, sería necesario tanto el servicio técnico del perito como la asistencia del destinatario y del que envía, ¿no es cierto? Serían las tres cosas. Existe... O sea, si es que... sí, dime. Ya,
existe alguna, por ejemplo, en el caso de mensajes por WhatsApp, se puede únicamente materializar en donde un notario los mensajes de WhatsApp y no necesitas de un perito informático, sino únicamente con las partes, con el origen y el destinatario dentro de la audiencia, decir, usted envió estos mensajes, usted recibió estos mensajes, nada más. Ya no es posible hacer eso por una sencilla razón. Desde el 2014 y después en el 2016 con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, o sea, el Código Orgánico Penal por Procesos, ellos ya tienen el procedimiento de cómo se debe ingresar el contenido digital dentro de un proceso judicial. Entonces ya no es necesario, ya no se puede hacerlo con un notario, porque el notario no me puede dar fe de, o sea, él me da fe de lo que ve, pero el contenido digital ya no se debe, en este caso, ingresar de esa forma. Es prueba documental. Entonces, la prueba documental debe seguir las reglas de la prueba documental, que están tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en el Código Orgánico General por Procesos, y entonces ya no está el tema del notario. O sea, y eso ya, yo si fuera juez, yo desestimaría esa situación. Porque si tú quieres ingresar un mensaje de WhatsApp, tienes que igual pedir, en este caso, que se haga un examen, un análisis forense sobre el dispositivo de almacenamiento, y sobre ese dispositivo de almacenamiento, sea el teléfono, vamos a ir así, dispositivo electrónico, y recuperar ese mensaje de datos y luego verificar, por ejemplo, si como el WhatsApp funciona a través de números telefónicos, preguntar en este caso a la telefónica a quién le pertenece ese número telefónico, porque se tiene que tener ahora los datos de las personas que están conectadas a la telefonía celular. Entonces, ahí es un trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación. Entonces, si es un delito, eso tiene que hacerlo a través de la Fiscalía. La Fiscalía puede pedir esa información de acuerdo al mismo 499 del Código Orgánico Integral Penal, y los abogados, en este caso defensores, también tienen la misma facultad, por, en este caso, legalidad, vamos a decir así, por igualdad de las partes en la obtención de pruebas. Si tú no lo puedes obtener, si fuera un tema, por ejemplo, en el COGEP, tú le puedes anunciar al presentar tu demanda y pedirle al juez que te dé autorización. O sea, todo está ahora en el procedimiento. Entonces, el tema este del notario ya, por lo menos en este momento, ya no tendría ninguna validez jurídica. Gracias, Santi. Vamos avanzando con otras preguntas que tenemos. Gracias, Adriana, por la participación. Buenos días. Si aún no hay un juicio y se trata de una investigación interna por un posible fraude dentro de una empresa, ¿se puede aplicar estas técnicas forenses en equipos de propiedad de la empresa? Nos pregunta Jimmy Aulestia, Santi. Sí, o sea, el tema es que en las empresas tendría que haber en un equipo de incidentes, un equipo que responda justamente a los incidentes, y ahí se pueden aplicar las buenas prácticas. En este caso, tú puedes aplicar la norma internacional de la 27.037 de 2010, la norma ISO, para recuperar la evidencia digital. El tema es que hay que siempre tener en cuenta qué va a pasar con esa evidencia digital, o sea, si se va a quedar como incidente interno o si ese incidente interno va a escalar y va a terminar siendo una infracción de tipo informático. Entonces eso tiene que evaluar siempre, tiene que haber una valoración técnica como una valoración legal. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que manifiesta Jamie Cano, todas las empresas, de todas las instituciones tienen que tener, en este caso, dentro de su política de seguridad, normas referentes a las buenas prácticas sobre el tema de qué pasa con los incidentes informáticos y cómo esos incidentes informáticos pueden terminar siendo, cómo escalarlos y terminan siendo delitos informáticos. Entonces hay que tener un procedimiento para no contaminar esa evidencia digital. Y también se puede pedir, por ejemplo, si es necesario, se puede pedir un acto urgente a la Fiscalía para que la Fiscalía se nombre peritos y los peritos procedan a recuperar el contenido digital de acuerdo a lo que dispone el artículo 500. ¿Sí? Gracias, Santi. Otra pregunta tenemos de Raúl Apurio. ¿Cree usted que las pruebas en el caso de sobornos están bien hechas? En el caso sobornos hay que ver en este caso cómo está la sentencia, porque la sentencia tiene 420 hojas y de lo que yo pude observar, ahí se hizo lo correcto. O sea, a Laura Terán, que hizo cooperación eficaz con
con la fiscalía, ella dio autorización para que se revisen sus correos electrónicos. Entonces, criminalística, hay un informe pericial en el cual se ingresó a los correos electrónicos y se analizó todos los correos electrónicos. Se hizo todo el procedimiento que, en este caso, a través de técnicas digitales forenses, y los peritos luego dieron su testimonio en la audiencia. Igual Laura Terán también dio su testimonio en la audiencia, que es la que generaba los correos, y en este caso se acreditó tanto con la persona, o sea, el origen, por la persona que era titular de la cuenta de correo electrónico y que enviaba los mensajes o recibía los mensajes, como por parte de las personas que los recuperaron, que fueron los técnicos, en este caso de criminalística. Ahí creo yo que se hizo un buen trabajo en ese sentido de los correos electrónicos. Y también de los dispositivos de almacenamiento de los otros, vamos a decir así, procesados, donde si yo pude tener acceso, pude revisar y se hizo las pericias de forma correcta. Se pidieron las cosas que deberían haberse pedido. Ahí sí trabajó en ese caso muy bien la fiscalía. Lo que no me pareció es que se imprimieran los correos electrónicos, o sea, el tema de la materialización. Eso más bien es un tema de estrategia que no se debería hacer, porque el código es claro que se deben exhibir en la audiencia, pero antes de exhibirlos en la audiencia, los imprimieron o los tuvieron impresos, es como para darle más sustento a la acusación y que sea el juez pueda verlo de ese momento, ¿no? Porque si no fuera así, el juez lo tendría que ver o lo tendría que tener inmediación recién en el momento de que se realiza la audiencia. Es una estrategia, pero que yo considero que no se debería hacer así. Gracias, Santi. Mil disculpas a todas las personas que han dado sus preguntas, perdón, pero estamos un poquito contra el tiempo y a las 2 iniciamos otra charla. Vamos a hacer una pregunta más. Tenemos unos 2 minutos para contestarla. Nos pregunta Adriana Valencia, en el caso de delitos en redes sociales, por ejemplo, suplantación de identidad o difamación, ¿cómo se procede a realizar la recuperación de evidencia? ¿Cómo se procede a realizar la recuperación de evidencia? Ahí hay que tener en cuenta que en redes sociales, las redes sociales es un servicio de sociedad de la información. Entonces, por nosotros somos usuarios y hay un proveedor de los servicios que serían, por ejemplo, Facebook, sería un proveedor de servicios. Entonces, quien puede dar la información en este caso es el proveedor de servicios. Entonces, el proveedor de servicios sí te da información, sino que a veces el limitante nuestro es que el proveedor no se encuentra aquí en el país, se encuentra en el extranjero. Por eso la necesidad de que el país cuente con el convenio del cibercrimen, o sea, ser parte del convenio del cibercrimen de la Comunidad Europea nos podría ayudar justamente a obtener información directamente de los proveedores de servicios de Internet, como son, por ejemplo, Facebook, Google, de LinkedIn, etcétera. Entonces, ese es a veces el problema, pero sí se puede hacer en la policía judicial. Hay un departamento que hace este tipo de investigaciones, hace todo lo que es delitos tecnológicos. Ellos pueden, en este caso, tienen cooperación con algunos proveedores de servicios y les dan la información. Por eso necesariamente es necesario hacer la denuncia correspondiente y se puede también acudir a la policía judicial, a la policía de criminalística, que tienen equipos forenses que pueden ayudar en este tema. ¿Sí? Bien, Santi, muchas gracias. Gabriel. No, nos quedan algunas preguntas, pues vamos a ver cómo te las hacemos llegar y a los correos de... Ahí el correo me lo mandas tranquilamente. Le respondemos. Quiero agradecerles a todos, y también a ti, Santi. Estamos con la agenda pues un poquito apretada, pero tenemos otro ya mismo, un minuto. Y nada, pues muchas gracias a todos los asistentes y deseándoles que tengan una excelente tarde y también pues desearles un excelente 1 de mayo. En esta situación pues hay que reflexionar mucho sobre el tema de lo que implica el trabajo en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Santi, muchas gracias a todos y pues una excelente tarde. Gracias, Gabriel, hasta luego. Buen feliz Día del Trabajador. Bye, gracias.